buscando constantemente del Señor, he estado perseverando en la casa del Señor, y creo que ya no se siente igual nuestra hermana Reina, ya no. Así es que bendecimos a nuestra hermana Reina, ¿verdad, hermanos? Sí. Bueno, libro de Malaquías, capítulo número 3 y el versículo número 13, dice la palabra del Señor tal como está escrito, y dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonará como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta tarde una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, oh Dios, porque nos concede, Dios mío, nuevamente poder estar reunidos en este lugar, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus ovejas de tu prado, Señor. Gracias, Dios, por este hermoso privilegio de poder adorarte, poder exaltarte y poder bendecirte. Señor, háblanos una vez más esta tarde. Háblanos, Señor, porque a eso hemos venido. No hemos venido a otra cosa, Señor. Hemos venido a este lugar para que tú nos hables. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Hermanos, a la luz de los versículos que hoy hemos leído, quiero, hermanos, hablar acerca de la diferencia entre el justo y el malo. ¿Están conmigo? ¿De qué vamos a hablar hoy esta tarde? Vamos a marcar, hermanos, vamos a marcar dos cosas. Y esas dos cosas, hermanos, que hoy vamos a establecer en este lugar, es que Dios, hermanos, solo mira a dos tipos de personas. O es justo o es malo. Pero no hay medias tintas. No las hay en el Señor.
Aquí en la tierra hay un montón de inventos, pero para Dios solo existen los justos y los malos. Así es que, hermanos, espero en el Señor que hoy tomemos una decisión, porque me llama la atención, hermanos, cómo culmina este relato. Y culmina, hermanos, diciendo que al final de las cosas se van a establecer estos dos grupos. El grupo que le sirve a Dios y el segundo grupo, el que no le sirve. Ay, hermanos. Pero bendito sea el nombre del Señor, que todavía podemos servirle, que todavía podemos hacer algo para Dios, hermanos. Dicho sea de paso, quiero contarles, hermanos, que hay un miembro de la iglesia Sardis que, hermanos, comenzó un proceso de una enfermedad. Le comenzó un problema como un cansancio en la garganta, y le fue, hermanos, creciendo y creciendo. Y ahora, hermanos, este hermano nuestro está postrado en una cama, en una manera, llamámosle, grave. Y cuando yo, hermanos, analizaba y lo veía y veía, hermanos, y me daba cuenta, hermano, lo difícil que ha llegado a la vida, hermanos, de este nuestro hermano, a tal grado que no tiene, hermano, la capacidad de su garganta de poder ingerir absolutamente nada. Ni siquiera agua no puede. Gracias a Dios que ha tenido un tratamiento y ha como una cierta ayuda, y ahora el hermano ha logrado hablar nuevamente porque dejó de hablar. Pero él ahora lo que él manifiesta y dice: si el Señor me ayuda, si el Señor me saca de esta, ahora sí le voy a servir. Y así, hermanos, somos todos. Esa es la manera, hermanos, de actuar de todos nosotros. Cuando las cosas están caminando bien, cuando las cosas, hermano, van bien, somos bien mezquinos para Dios. Pero cuando comienza, hermano, la apretura y comienza, hermanos, un trato, entonces lo deseamos. Y yo decía en esta oportunidad, cuando leía, hermanos, este libro de Malaquías, Dios es tan bueno y tan misericordioso, que alguien decía por ahí, óigame bien esto, alguien decía que Dios en su supremo conocimiento, Él sabía, hermanos, que el último libro del Antiguo Testamento iba a ser Malaquías. Y después de la escritura de este libro de Malaquías, iba a venir un tiempo, un proceso, a un tiempo que se le llama el periodo del silencio. Del silencio. ¿Por qué? Porque entre el libro de Malaquías y el Evangelio según San Mateo hay, hermanos, un intervalo. ¿Está conmigo? Hay un intervalo, hay un tiempo, hermanos, de 400 años. ¿Está conmigo? 400 años en que no hubo profeta de Dios sobre la tierra,
en que no hubo, hermanos, palabra de Dios sobre la tierra. No lo hubo. Se le conoce como el periodo del silencio. 400 años en el que Dios en su bendita misericordia dijo: voy a callarme. Callarán mis profetas, callará mi voz sobre ese pueblo, pero antes de entrar al proceso del silencio, entonces haré algo con este mi pueblo de Israel. Y dicen, hermanos, los estudiosos de la Biblia, los comentaristas de la palabra, que cuando termina el periodo del Antiguo Testamento y antes de dar inicio al periodo, hermanos, intertestamentario, el periodo del silencio, dicen estos hombres de Dios que el Señor, está conmigo, que el Señor le envió a su pueblo 6 discursos. Bendito el Señor. 6 discursos. Y lo enumeran y lo presentan de la siguiente manera. Como por ejemplo, hermanos, el primer discurso que se encuentra en el libro de Malaquías está hablando acerca: ¿acaso Dios no hace distinción entre los buenos y los soberbios y los malos? Ese es el primer discurso que deja Dios establecido en su palabra, en el libro de Malaquías, como una interrogante, como una pregunta, como una advertencia, mis hermanos. Y el primer discurso tiene que ver con eso que les acabo de decir. Una pregunta que tiene que ver: ¿acaso no hace Dios diferencia entre el justo, el malo y el soberbio? Y esto lo dijo, hermanos, por lo que encontramos nosotros allá en los versículos que hemos leído. Alabado sea el nombre del Señor. Después de eso, hermanos, el Señor lanzó un segundo discurso. Y ese segundo discurso que el Señor lanzó en este libro es que Él, el Dios Todopoderoso, le reprueba, óigame bien, le reprueba las ofrendas mezquinas que Él recibía del pueblo de Israel. Él se las reprueba. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el segundo discurso y se lo dice en 2 oportunidades. El tercer discurso, hermanos, que el Señor lanza en este precioso libro de Malaquías es que Jehová es testigo del pacto matrimonial y condena el matrimonio entre un hombre de Dios, un justo, y un idólatra. Alabado sea el nombre del Señor. Lo establece antes de guardar silencio. ¿Me están siguiendo la secuencia? ¿Me la están siguiendo, hermanos? En el tercer discurso, Él dice, Él enseña acerca de que Él, como Dios poderoso, Él es testigo del pacto matrimonial y condena, hermano, la unión con una persona idólatra. El cuarto discurso, vuelve una vez más a hablar el Señor acerca, iglesia, y habla en contra del adulterio y la inmoralidad sexual. El quinto discurso, vuelve el Señor, hermano, a retomar el mismo discurso que Él había tomado una vez más acerca de que Él reprueba las ofrendas mezquinas que recibe de su pueblo Israel. Ofrendas mezquinas. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? ¿Amén o no amén? ¿Se recuerdan, hermanos, cuando el Señor, iglesia, andaba con sus discípulos en esta tierra? Dice que en una oportunidad Él le dijo a sus discípulos: vamos al templo, vamos al templo, hay que ir a la casa del Señor, hay que congregarnos. Aleluya,
Amén. No, le dijo Mateo, yo no tengo ganas. Hay que congregarnos, vamos al templo. Y cuando él se acerca, hermanos, y llega a la casa de Dios, era el momento, hermanos, cuando el pueblo estaba sacando lo que le iba a aportar a ese Dios todopoderoso como un agradecimiento de lo que habían recibido de él. Y dice la Biblia que habían algunos que echaban unas grandes cantidades, pero era porque tenían. Pero entre esa persona aparece una viuda. Amén, hermanos. Aparece una viuda. Y aparece, hermanos, con una monedita sin valor, con una monedita que no tiene valor, de esas negritas. Pero ella se acerca, hermano, donde se entregaban las ofrendas, y ella deposita su ofrenda ahí, hermano, en el lugar donde se recibía. Y el Señor le dice a sus discípulos: vean a esa viuda, véanla, obsérvenla, miren su actitud. Y que el Señor, que lo conoce todo, lo repito, y el Señor, que lo conoce todo, él dijo: todos los que pasaron antes de esa viuda han entregado de lo que les sobra. Amén. Pero esa viuda, que cualquiera pudo haber dicho: no, hombre, lléveselo mejor, hombre. No, hombre, mejor voy a comprar un bombón, mejor voy a comprar un chicle, lléveselo. Esa monedita, ¿de qué le va a servir al templo? Pero como Dios todo lo ve, hermanos, él dijo: esa viuda le ha dado a Dios todo lo que tenía, se ha quedado sin nada para darle a Dios todo. Entonces, ahí ¿qué estaba haciendo Dios ahí, hermanos? Marcando la diferencia. Y es, hermanos, que él no puede ser apantallado. Él todo lo ve. Amén. Él todo lo ve. Él todo lo oye. Aleluya, bendito el Señor. Amén, hermano. Y cuidado a eso, iglesia. Cuidado a eso, hermano, porque él todo lo oye. Amén o no amén. Porque aquí, cuando el Señor viene y los reprende, este pueblo reaccionó y le preguntaron: ¿y qué te pasa? ¿Y en qué te hemos golpeado? Haciéndose, hermano, queriéndose, hermano, esconder, cuando el Señor todo lo oye, todo lo ve, y está atento de mis actitudes, y está atento, hermano, de lo que el pueblo habla en lo profundo, allá en el escondite. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este el último discurso tiene que ver, hermanos, con el tema que yo les di esta tarde: diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Por eso, hermanos, yo les hago un reto, les hago un llamado, les hago, hermanos, un llamado en el nombre del Señor. Ahora que tienes vida y tienes fuerza, y que todavía tenemos la capacidad de movernos, sirvámosle al Señor, hermanos amados. Amén o no amén. Mire, entre las diaconisas casi solo viejitas hay, no hay jóvenes. Y de las que están más ocupadas, y les tengo una noticia: entre el listado que se está sacando ya, que va a ser presentado al gobierno local, ya van a empezar a aparecer entre algunas de ustedes como jóvenes que pueden y tienen el tiempo y tienen la capacidad y han demostrado querer servirle al Señor
y lo han dicho aquí en este púlpito, que el deseo que tienen es servir a ese Dios todopoderoso. Ya llegará el momento. Amén. Entonces, hermanos, fíjese que aquí aparece, alabado sea el nombre del Señor, aparece, hermanos, en este discurso una queja. Aparece una queja y se le ha llamado una queja blasfema e insolente del pueblo de Israel. Se le ha llamado una queja blasfema e insolente del pueblo de Israel. Y es que no era para menos, hermanos. El Señor había venido hablando, exhortando, diciendo, como nos dice y nos viene hablando, que tenemos que volver a Él, que tenemos que regresar a Él, que tenemos que seguir adelante. Entonces, hermano, cuando uno oye una palabra de exhortación, uno puede decir, y aquí aparece el versículo número 18 que leíamos, hablando el Señor, diciéndole a ese pueblo: acabo de oigo lo que están diciendo, y las palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Amén. Amén. Mire qué interesante, hermanos. Aparece Dios después, hermano, de oír a su pueblo. Los reprende y les dice: oigan, pueblo de Israel, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ellos dijeron, y dijisteis. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y qué hemos hablado contra ti? Yo no he dicho nada, yo no fui. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Queriendo, iglesia, queriendo quitarle al Señor su poderío, su conocimiento. Es que Dios, Él lo había oído, hermanos. Había oído una palabra que para el Señor fue una palabra violenta, y cuando el Señor lo reprende y le dice: las palabras de ustedes las he escuchado y han sido violentas. Y entonces vienen ellos y le dijeron: y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Él les dice: lo que ustedes han dicho. Oiga, hermano, es que cuando Dios va a poner la cosa en orden, la va a poner en orden, hermano. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Entonces viene Dios, le responde y le dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué es lo que habían dicho, hermanos? Por demás es servir a Dios. Y presentan, hermano, sí, un testimonio que ellos tenían, y Él se lo dice, y Él, hermano, se los aclara y dice, después de decir lo que ustedes han dicho, por demás es servir a Dios, y le dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que guardemos su ley? ¿Y de qué sirve que andemos afligidos delante de su presencia? Alabado sea el nombre del Señor. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que ellos decían. Algo, hermanos, podemos nosotros
figurarnos en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Yo me sorprendo y veo, hermanos, a ese grupo del Mar Vivir. Ahora andan en grandes carros, hermano. ¿Sí o no? Ahora tienen vehículos del año. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible? Un día de esto, creo que el viernes fue, sí, el viernes, que veníamos del Campo Blanco, algo me asusté, me sentí un poco asustado. Como yo venía adelante, yo dije, si espero a la hermana Mercedes, voy a llegar dentro de una hora, porque la hermana ya viene calmadita. Ay, si le espero, niño. Y me adelanté, me vine adelante, limpiándole el camino, hermano. Pero de repente, por una calle aparece un vehículo del año, vehículo del año. Pero por el lado de afuera, uno a un lado y el otro al otro, venían parados por el de afuera con las pistolas en la mano, así, y a saber qué, pero me encontraron y yo, Dios mío, ¿qué será esto? Entonces, cuando yo observé, hermanos, y yo lo relaciono con esto, uno puede decir lo mismo. Uno puede decir, ¿cómo es posible que ellos tengan grandes cantidades de dinero y anden? Pero saben una cosa, andan en temor, no andan en paz, le tienen miedo a su misma sombra. Pero nosotros, hermanos, andamos confiados en la mano bendita de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, hermanos, podemos andar seguros bajo la sombra de sus alas. Por eso dice la palabra del Señor que Él a lo justo, Él los guarda, Él los protege, hermanos. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y estos hombres, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los que habían sido bendecidos por Él, un día se cansaron de servir a Dios. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, iglesia? Se cansaron de servir a Dios. Aló, pregunto esta tarde, ¿cuántos de ustedes ya se cansaron de servir al Dios Todopoderoso? ¿Ah? Eso hicieron ellos. Eso fue lo que ellos hicieron. Se cansaron de servir. Y después dijeron, no, hombre, ¿ya para qué, hombre? ¿Para qué? No, es por demás servir a Dios. Palabras violentas, hermanos. Amén. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Dios nos ha ayudado. Dios nos tiene con vida, hermanos. Dios nos tiene sanos, hermanos. Nadie se está muriendo de hambre. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me preguntaron un día de esto, hermano Danilo, para tener una estadística de la misión evangélica Aposento Alto, ¿cuántos usted ha velado en la iglesia de COVID? Bendito el Señor, ni siquiera uno le dijo nada. Alabado sea el nombre del Señor, iglesia. Y ni quiero, le dije yo, ni uno, de verdad ni uno. Y vos 5 llevo ya, dijo. Y vos 9 van ya, dijo. Y vos 4 van ya, dijo. Y vos 3 van ya, y vos 2 van ya. Y hay otros que ya van. Y nosotros, hermanos, ni uno. ¿No cree que vale la pena darle gracias a ese Dios Todopoderoso? ¿No cree que vale la pena darle la gloria y honra al Rey Dios Todopoderoso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, nos llegó la enfermedad, pero no nos venció porque Él está con nosotros. El ángel de Jehová peleó por mi esposa. El ángel de Jehová peleó por mi vida y pelea por usted y peleará por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena servir a ese Dios Todopoderoso. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Amén.
Yo le voy a decir algo, hay gente que se cansa, que se amarga la vida. Porque ¿quiénes somos los más señalados de la iglesia? Los líderes. Los líderes. Primero, el pastor. Ah, no. Gracias a Dios ya tengo un chaleco antibalas. ¡Aleluya! Y de vez en cuando le echo aceite 3 en 1. Para cuando venga un balazo que rebote y que le devuelva a él. Porque lo he visto. Que el balazo que me han tirado ha caído y ha rebotado y le ha caído a él mismo. Gracias a Dios. Pero hermanos, en estos últimos días, no vayamos a esperar cuando ya no pueda. No vaya a esperar cuando ya no tenga fuerzas. No vaya a esperar cuando esté pasando momentos difíciles. Diga, pero vuelvo al caso. Hay quienes le comienzan a servir a Dios. Y como somos los más juzgados, el pastor, después van los líderes. Amén. A veces he dicho algo a alguien, hermana, tal cosa. ¿Por qué no le dicen a los diáconos? Así responden, bien violentos. Una respuesta bien violenta. Hermana, hermano, vamos a visitar. A mí nadie me visitará. Dios mío, digo yo. Palabras violentas. Amén, hermanos. Palabras violentas. Cuando nuestra actitud debe de ser. Entonces, ¿cuál es el error que se comete? ¿Por qué muchos hermanos y hermanas se amargan la vida sirviéndole al Señor? Porque no tienen claro que si Dios la llama a un privilegio es para Él, es para Él, es para la gloria de su nombre, es para Él, no para los hombres, no para la iglesia, es para Él, hermanos. Es para Él. Alabado sea su santo nombre. Entonces, iglesia, el llamado de hoy es, hermanos, no cometer el mismo error que cometieron estos en esta oportunidad. Ellos dijeron, es por demás servir a Dios. ¿Para qué vamos a guardar su ley? ¿Y para qué vamos a andar afligidos delante del rebaño? Si miren los soberbios. Miren los malos cómo han prosperado. Amén o no amén. Amén. Y yo no paso de frijolito y un huevito a la semana. Aló, iglesia. Aló. Aló. Aquel que come mal venido no lo disfruta. Porque la Biblia dice que es mejor un bocado seco y en paz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Es por demás servir al Señor. ¿Para qué vamos a guardar su ley? ¿Para qué vamos a andar afligidos? Si miren ese mal hablado, cómo habla de Dios, cómo se expresa. Y mire, pero un momento, la Biblia nos dice, espírense. No les toca a ustedes saber los días ni las sazones cuando yo voy a actuar, dice Dios. Porque aquí lo dice más adelante. Pero aquí están los dos grupos. Está primero, hermanos, el grupo que se le conoce como los malos, los que se rindieron, los que tiraron la toalla en el sentido de servir al Señor. Pero está el otro grupo, y a ese grupo es que yo espero que todos nos pasemos hoy esta tarde. Está, hermanos, el otro grupo que aparece en el versículo número 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero.
Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jehová escuchó y oyó. Entonces ellos dijeron: ¿será así? ¿Será de esa manera como lo dice en ese grupo? ¿Será tan cierto que así será? No, nosotros sigamos adelante. No, nosotros no vamos a servir por lo que Él nos va a dar, sino por lo que Él es con nosotros. Entonces dice Dios, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y el Señor lo escuchó y lo oyó, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová, para los que piensan. Aleluya, aleluya, aleluya. No solamente para los que temen, sino para los que piensan en su nombre. Debemos de pensar en Él, hermanos, y debemos nosotros de decir: ¿valdrá la pena que yo siga actuando de esta manera con Dios? ¿Valdrá la pena que yo me siga comportando de la misma manera con Dios? ¿Será que no puede ser? Todavía puedo, todavía tengo energía, todavía tengo vida, todavía Él me habla. Amén. Y me dice: vuelve a mí, vuelve tu corazón y pon tu mirada en mí, porque en esta tierra seréis vituperados por causa de mi nombre. Amén. Pero el Señor aquí lo que está diciendo, que no solamente, hermanos, ve a un grupo, sino que ve a los dos grupos. Está el grupo de los justos, pero también el de los malos. Está el grupo, hermanos, de los que ya no le quieren servir, y está el grupo que dice: no, hombre, démosle, sigamos adelante, hermanos. Para los que piensan en su nombre, y para los que piensan en su nombre, y para los que temen a Jehová, entonces dice: ellos serán para mí especial tesoro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonará como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Alabado sea su santo nombre. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto está serio, hermanos. Esto está complicado, hermano. Esto debe de hacernos reaccionar, hermanos. Si yo les digo: aquí no ha pasado nada, la iglesia sigue adelante, la iglesia no se detiene, la iglesia sigue caminando, hermanos, porque dice la palabra del Señor que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra su iglesia. La iglesia sigue caminando, sigue adelante, sigue caminando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tomemos una decisión. Amén. Tomemos una decisión, y esa decisión debe de ser: yo le voy a servir al Señor. Amén. Yo le voy a servir al Señor, voy a servirle. Si algo puedo hacer
para su obra, yo lo voy a hacer. Amén. Porque llegará el día en el cual el Señor va a actuar. Y dice, no sé si es aquí en este mismo libro, no lo tengo muy claro, creo que sí, pero no lo tengo claro, que los soberbios un día serán estopa. No lo dice ahí, amén. Capítulo 4, gracias hermano. ¿Dónde está ahí? Capítulo 4, ¿qué? Versículo 1, miren, gracias hermano. Miren el capítulo 4, versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Ay, ay, ay. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Pero para aquellos que vamos a decidir a partir de hoy servirle en lo que pueda, en lo que el Señor me asigne, hay una promesa. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí lo único que debemos de hacer es servirle al Señor. Uno, decidamos eso. Es todo. Servirle al Señor. Servirle a su nombre. Y tenemos que tener claro que servirle a Dios somos vistos y somos apedreados. ¿Cuándo se apedrea un árbol? Correcto. ¿Ha visto usted apedreando un palo de mango que no tiene mango, hermano? Matar, vaya a tirar. No se hace. Pero no vaya a ser que ya tenga unos cuantos manguitos verdes, que cuando empiezan a salir, todos quieren mango. Y cuando ya hay, ya nadie quiere. Y son capaces de dar $1 por un manguito así. Ay, quiero, ay, no sé qué. Pero ¿cuándo ha visto usted apedreando un árbol que no tiene fruto? Pero no vaya a ser que comience, hermano, a dar fruta. Porque comienzan las pedradas. Y cuando alguien lo apedrea, es porque algún fruto tiene. Amén. Amén, hermanos. Así es que, iglesia Sardis, viene un nuevo periodo. Este año todas las servidoras y servidores se reengancharon, porque el año pasado no servimos en toda la pandemia. Y yo les dije, no puede ser, echémosle un año más y joda. Me dijeron, amén, pastor. Pero viene un nuevo periodo. Y yo considero que hay algunas servidoras que merecen que estén más tranquilas, porque hay elementos que pueden trabajar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y ya vas a empezar a aparecer, y ya se te va a comenzar a preguntar, y espero que no vayas a ser del grupo que diga, no, hermano, yo no le quiero servir a Dios. No, seamos del grupo que le digamos, Señor, si algo puedo hacer para ti, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos.